líderes de Cajamarca, autoridades, empresarios, ciudadanos. El día de hoy voy a presentar a Juan Pascual Chumpitaz Valverde, quien va a ser el comentarista del libro Desancla tu empresa. Juan Pascual Chumpitaz Valverde, de la Ilustre Orden del Colegio de Abogados de Lima, un estudioso del Derecho Constitucional, cuenta con 2 maestrías y 2 doctorados en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Universidad Federico Villarreal. Es egresado del CAE en la especialidad Inteligencia Estratégica y Competitiva. Es abogado litigante con enfoque al gerenciamiento legal en el ámbito corporativo, además de contador público colegiado, experto en prevención de lavado de activos y formalización de negocios. Es también un aficionado a la lectura en todos sus géneros. Es embajador para la paz UPF Perú y es conferencista internacional en materias de constitucionalidad. Con ustedes, Juan Pascual Chumpitaz Valverde. Aplausos por favor. Muchísimas gracias, distinguida dama, por la presentación. Previo saludo a toda la audiencia presente acá en la FELICAG, y mi saludo, por cierto, acá tengo al autor del libro, al doctor Juan Carlos Picón Sánchez. Y vamos a hablar del autor del libro, es hablar de un ciudadano que quiere mucho a Cajamarca, que siempre está presente en la intelectualidad. Y en esta oportunidad, por cierto, tengo entre mis manos la obra de Desancla tu empresa. Una obra muy refinada, muy bien trabajada, con bastante enfoque de cientificidad, y en la cual, cuando Juan Carlos me invitó a ser parte de esta presentación, por cierto, le dije: Juan Carlos, tú sabes que yo soy contador público y abogado, y ya estoy por terminar de la lectura de tu obra, y siento cierto temor porque veo que es avasallante lo que consideras acá que va a ocurrir, en lo que significa aquellos que no se suman a esta ola de la Artificial Intelligence Generative, o la inteligencia artificial generativa. Por cierto que el autor más bien me cargó de más entusiasmo y me dice: pero con tus 2 carreras en la universidad y toda tu experiencia y todo tu trajinar, esa aquilatada experiencia de los profesionales, yo creo que te va a ir muy bien, y en ese caminar estamos, Juan Carlos. Pero yendo al punto concreto, Juan Carlos pues es un ciudadano que trajina mucho, se recarga mucho del ámbito científico. El día de ayer también hemos estado en la Cámara de Comercio de esta bella ciudad de Cajamarca. Ese entusiasmo que contagia, por cierto, al auditorio para decirles: sí podemos y tenemos que sumarnos a esa ola. Entonces, cuando ya nos centramos en el libro, al cual, por cierto, Juan Carlos, yo invito al auditorio que pueda adquirir un ejemplar o de alguna manera tomen contacto con él, porque tiene todo un tema de laboratorio. O sea, no se trata solo del libro, sino se trata de todo un acompañamiento, de todo un manual, en la cual va a permitir no solamente a la cientificidad o a la intelectualidad o a los ciudadanos que desarrollan actividades, sino, como ustedes también ven, hay una parte en la presentación de la diapositiva, aborda aspectos de la gobernanza, porque todo este conglomerado de lo que significa trabajar el público y el privado va a significar traer grandes beneficios para nuestra querida Cajamarca. ¿Qué beneficios? El beneficio para el ciudadano de a pie, el vecino, de que mantengamos mucho mejor, o sea, la ciudad está limpia, pero seguramente algunas anomalías por ahí se puede advertir, hay que superarla, y qué mejor utilizando una inteligencia artificial en la cual el libro nos va dando la metodología cómo llegar a este aspecto fundamental. Ahora, por cierto, que entrar al detalle de la obra es hablar pues cómo las empresas van a ser mucho más rentables. Es decir, tener mayor rentabilidad, tener, digamos, aminorados sus costos
tener mayores ingresos, generar más ventas, pero el temor que genera en muchos es, no, pero eso lo vas a hacer teniendo menos masa laboral. Si eso es así, preparémonos. Es lo que el autor nos invita. Nosotros que seguramente conocemos el trajinar, ya centrándonos en el mundo empresarial, sabemos pues que se necesita generar ingresos para nuestras familias, necesitamos para el sostenimiento propiamente de nuestra carga como responsables que somos. Seguro nos da cierto temor cuando dicen, oye, por cierto que la inteligencia artificial, y por cierto unida a un proyecto grande que tiene el autor con Accionechos y el Grupo Picón, va a permitir, sí, efectivamente, dar mayor rentabilidad a los negocios, pero por el otro lado, preparémonos para definitivamente estar inmerso en lo que significa cómo utilizar la inteligencia artificial. Claro, muchos decimos, pero esta ola vertiginosa que viene de los países de avanzada como China o Estados Unidos ya no es algo novedoso seguramente para el Perú, pero el autor le pone un aditivo y un valor agregado muy importante en su obra, porque está el acompañamiento, está el proyecto Accionechos que cuando tome la palabra va a explicar más a detalle, y sobre todo un manual que muy rigurosamente trabajado va a permitir un sano entendimiento, un acompañamiento para decir, oye, efectivamente en Cajamarca, el mundo empresarial, los MIPES o las empresas del régimen general van a permitir tener una mejor calidad de vida de sus negocios, mejor calidad de vida de los ciudadanos, y sobre todo que no va a existir este tema del temor que vamos a perder nuestros empleos. Bueno, la pregunta seguramente en el auditorio surgirá, pero ¿qué va a pasar con aquellos que no se suman a esta ola? Bueno, ellos sí van a ir por ese trance de que van a perder sus empleos, pero qué mejor que tomar la iniciativa y el trabajo riguroso de esta obra para que todos aquellos que están con ese temor más bien se preocupen y definitivamente trabajen en lo que significa su perfil, sea como hombres de negocios o como hombres de academia o como hombres que están en el gobierno, para prepararse y realmente hacer mejor el trabajo. Mucho nos dice acá también la velocidad del tiempo, la oportunidad, la inmediatez y sobre todo ser muy proactivos, nos dice el autor. ¿Qué significa eso? Efectivamente hay que anteponernos a todas situaciones que nos va a permitir tomar la alternativa de evitar ciertas situaciones que en el pasado y hasta ahora aún sigue ocurriendo. El autor también hace una mistura para decir, mírenme, para que se entienda mejor, en los gobiernos a veces son reactivos, toman decisiones después que la situación ya pasó, después que vino el colapso, después de que viene una lluvia o después de que viene una sequía, etcétera, etcétera. O sea, situaciones exógenas, por cierto, que afectan a los gobiernos, que afectan a la alcaldía y que afecta a los ciudadanos y que afecta a los negocios, que afecta a las empresas. El autor nos invita a eso. Preocupémonos en ese aspecto fundamental para definitivamente entrar en este avasallante mundo de lo que también vemos en las ventanas virtuales, porque el autor también toma esa experiencia rigurosa que ya viene, por cierto, sorprendiendo al mundo, cuando como los países de avanzada, como decía al inicio, China o Estados Unidos, ya nos dicen efectivamente, acá hay situaciones en las cuales aquellos que no se preparan van a tener una situación de dificultades económicas. Entonces, aquí en esta obra hay estos aspectos de preparémonos más y sobre todo esa cultura de hacer el gran cambio vertiginoso para nuestra querida Cajamarca. Obviamente que en mi calidad de un profesional que obviamente no está inmerso en ese mundo del autor, porque yo uso pues las ciencias sociales, el contador público, todas las herramientas tecnológicas y todo el aspecto doctrinario que significa llevar una contabilidad en un país, de las empresas. Igualmente, el abogado, un hombre que está en el mundo de la sociedad para dar soluciones a los problemas. Entonces, cuando el autor aborda estos aspectos de las profesiones, que también, por cierto, coinciden, no sería de otra manera, también puede coincidir
porque los grandes gurús dicen efectivamente las profesiones que más rápido van a desaparecer, si no se preocupan, ¿quiénes son? Los de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Entonces el abogado, el contador, el sociólogo, etcétera, etcétera. Todo eso lo aborda acá y nos dice, preparémonos más, preparémonos más, preparémonos más. Si eso es así, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Entonces yo le planteaba una interrogante al autor y le decía, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, cuando le incorpores desde ActionNexus esa inteligencia artificial al mundo de la contabilidad de las empresas, al mundo tributario de las empresas? ¿Qué va a pasar cuando le incorpores esa inteligencia artificial? En tu proyecto ActionNexus lo viene trabajando rigurosamente para que los juicios de un Perú, o sea, el poder judicial colapsado, justicia que tarda, no es justicia, decimos, ¿y hasta cuándo vamos a estar así? Y el autor dice, no, con la inteligencia artificial, con esta forma de tener una mejor predicción de las sentencias, vamos a cortar los tiempos. Entonces, por un lado, las empresas van a tener menos contadores, ¿no? Dice el autor, seguramente genera un descontento en el auditorio cuando manifiesta eso, pero sí, todos aplaudimos cuando dicen, bueno, tu juicio que duraba 10 años o 5 años, eso va a caer en la mitad o en un cuarto seguramente. Ahí sí nos alegramos todos, ¿no? Entonces vayamos al mundo de la preocupación, de lo que va a significar tener una contabilidad online o una contabilidad en línea. Esa contabilidad en línea va a significar, por cierto, tener las ventas en línea y la contabilidad en su rubro ventas en línea. Ya se está practicando en muchas empresas, hasta ahí vamos muy bien, estamos coincidiendo. Los gastos variables, costos, etcétera, también en línea, en forma inmediata. El autor hace una mención también en la obra que la compra instantánea, ¿no? Yo voy a comprar los productos, mis bienes que comercializo, inmediatamente está en la contabilidad. Voy a un restaurante, hago consumos, inmediatamente está en la contabilidad online, correcto. Así vamos muy bien, todos coincidimos, pero de pronto nos encontramos en un entrampamiento de la complicación de la tributación en nuestro país. Y el autor tiene la respuesta para ello. Cuando le preguntamos si vas a incorporar inteligencia artificial para mejorar tu tributación, entonces vamos a mejorar la cultura tributaria en el Perú. ¿Cómo vamos a mejorar la cultura tributaria en el Perú? Incorporando mayor inteligencia artificial desde su proyecto ActionNexus. Si eso es así, en el otro escenario, la contabilidad, ya entrando de repente un poquito al tecnicismo de lo que significa llevar una contabilidad, o sea, todo online, costos, ventas, rentabilidad, utilidad, predicciones, cómo voy a mejorar para incorporar mayores clientes, cómo voy a mejorar para lo que antes cobraba en 60 días, lo voy a cobrar en 30 días, acorto los tiempos, cómo voy a hacer con la inteligencia artificial y esa velocidad para que efectivamente genere yo descuentos y beneficios a mis mejores clientes, etcétera, etcétera. Todos esos abordajes están en esta obra. Pero cuando vamos, como les digo yo, tengo que ser un poquito el abogado del diablo para ponerle un poquito de zancadillas al autor y decirle, cuando la administración tributaria nos envía una especie de mensaje de robot, ¿a quién no les ha pasado? Claramente, amigas y amigos, nos damos cuenta que se trata de un mensaje automatizado. Ese mensaje automatizado genera un poco de incomodidad. Entonces, nosotros los contadores decimos a nuestros clientes, le decimos, no te preocupes porque ese mensaje es de un robot. Porque el contribuyente se asusta, ¿no? Me ha llegado un mensaje, me dice que debo tanto. Pero yo pagué ayer. Y así situaciones que eso significa en el escenario del autor cuando aborden la obra, significa que hay que entrar en el mundo de la humanización de la inteligencia artificial. Otro punto también, estoy yendo del aspecto del tecnicismo para lo que el autor nos da como respuesta, ¿no? Nosotros sabemos que en el Perú nuestra contabilidad se rige por las normas internacionales de contabilidad, el Consejo Normativo de Contabilidad, y acá hay un tema de división entre las exigencias cuando dicen las MIPES, contabilidad para MIPES, sus normativas correspondientes para aplicarlas. Y toman la del general también tiene sus normativas pertinentes, ¿no? En ese escenario, ¿cómo vamos a incorporar desde su proyecto las normas internacionales de contabilidad, que significa todo un trabajo
mucho más esmerado. El autor también tiene ahí un ensayo porque ya ahí está cargándose un poco más de tecnicismo, ¿no? Claro, cuando vamos a las otras, profesiones que atañe preocupación al mundo entero, el autor nos dice, si nos vamos al mundo de los médicos, efectivamente los médicos van a tener, digamos, mayor tiempo para sus familias y todas las profesiones seguramente, porque los médicos con los nanorobots y todas estas inteligencia artificial incorporada al mundo de la medicina, efectivamente, más bien son los médicos quienes van a estar pendientes y observando que no haya por ahí de repente algunas especies de errores o algunas anomalías, o que el nanorobot esté con algunas fallas. Pero para eso, detrás de eso hay software, hay programas, hay agentes, nos dice el autor. Si eso es así, entonces, también lo preguntaban ayer en la Cámara de Comercio de Cajamarca, entonces, ¿qué? ¿Los médicos van a estar sentados simplemente en la tribuna esperando que el robot sane a todos los pacientes? El autor también tiene una interesante respuesta que espero que le alcance el tiempo para dar la explicación correspondiente. Entonces, en este mundo en el cual el autor, digamos, ingresa en una vertiginosa velocidad, y no hablamos pues de Perú, hablamos de Cajamarca, una ciudad que promete mucho en el crecimiento para salir de una situación complicada que sabemos ya, esta realidad palpitante. Nos invita pues a que nos sumemos a esta obra también de su proyecto Achonesus. Si eso es así, estimados, yo considero pues que detrás del proyecto hay también multidisciplinarias personas, claro. En mayor rigurosidad son los científicos, son los matemáticos. Cuando nosotros entramos en el mundo de las matemáticas, si ven al frente acá un contador público, dirán, bueno, se trata de un contador que está entre las sumas y las restas y el guarismo, y le mete inteligencia artificial, ya no necesita la calculadora, tiene las proyecciones, tiene todos los KPIs que podemos imaginarnos en el mundo contable y en el mundo empresarial. Entonces, si nos vamos a las otras profesiones, vamos delimitando, ¿no? Y decimos, oye, tiene lógica todos estos aspectos. Pero cuando ya nos vamos a esa dinámica, porque de lo que se trata acá es dar soluciones, acortar los tiempos y ser predictivos. ¿Qué es lo predictivo que aún no está funcionando en Cajamarca? ¿Qué es lo predictivo que aún, pese a todo este equipo que desde los gobiernos, sea desde el regional o desde las alcaldías, también vienen trabajando, porque para eso hay todo un equipo que vienen trabajando en esta ola de la inteligencia artificial, aún no ha podido ser superada? El autor tiene respuesta para eso. Entonces, yo retomo nuevamente el comentario del inicio. Los matemáticos, sí. Bueno, el mundo de las matemáticas seguramente es apasionante para todos los que están en ese trajinar, como es todo el mundo de las ingenierías, amigas y amigos. Por cierto que el Colegio de Ingenieros del Perú es una de las más organizadas, con todos sus capítulos que ustedes seguramente conocen. Pero, ¿qué va a ocurrir acá cuando entramos a las profesiones que no son de las matemáticas? Es que realmente el autor está diciendo, tú que eres abogado, tú que eres sociólogo, tú que no usas las matemáticas para desarrollarte en tu actividad, tienes que ir a la universidad a estudiar matemáticas, o hay alguna forma de aprender matemáticas, o es que los que ya superamos 40, 50 años simplemente estamos condenados a tratar de sobrevivir porque ya no vamos a poder entender las matemáticas. Yo tengo un pánico a las matemáticas cuando estudiaba Derecho, porque primero fui contador, pero el hecho de entrar al mundo de las letras hizo que me descuide obviamente de las matemáticas. Entonces, pensar que el autor me sugiera que yo vaya a estudiar matemáticas en la universidad, de por sí ya me da una especie de depresión. El autor tiene respuesta para eso. Entonces, amigas y amigos, yo invito, por cierto, que ustedes adquieran esta maravillosa obra. Y el autor, tengo pues el privilegio de conocerlo ya por unos 4 o 5 años,
y yo felicito y doy la posta para las respuestas de las inquietudes que puedan darse. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias Juan, gracias por tu brillante ponencia y gracias por darnos la posta para empezar este tema tan importante que nos enseñan en las universidades, porque es un tema de vanguardia, es un tema de avanzada, que es la gobernanza inteligente, sea para el Estado, sea para la empresa. Acá vamos a enfocarnos rápidamente en lo que es para el Estado, y acá en el libro les explico cómo podemos aplicar a una empresa que tú quieras fundar, que tú quieras crear, o que si tú tienes una empresa, cómo tú puedes transformarla para aplicar lo que yo llamo el sistema nervioso digital. Juan ya ha leído el libro y se ha quedado con preguntas espectaculares. Siguiente, por favor. Acá les hablo de temas que lo que está pasando en el mundo. En la India, un monzón deja más de 100 muertos. Siguiente. Lo que sucede también en el Ministerio de Vivienda y Gobierno en el Perú, cómo no son realmente inteligentes. Siguiente. La noticia de ayer demuestra el problema de hoy. ¿Cuál es el problema? El problema es que el sistema es reactivo, no es proactivo. Esa es en esencia. Pero nosotros queremos transformarlo y crear un mundo mejor. Y eso es lo que yo les explico, cómo tú puedes aplicar en tu empresa para que la ola que se está viniendo no te revuelque y no puedas sobrevivir. Porque es una ola monumental, gigantesca, es un tsunami mundial liderado por Estados Unidos y China, las grandes potencias mundiales. Siguiente. También les hablo acá del país de España, como hace unos 2 meses, más de 100 muertos y 160 desaparecidos en Texas. Porque incluso en Estados Unidos todavía no han aplicado esta nueva doctrina, esta nueva filosofía. Siguiente. Entonces la pregunta del billón es, ¿qué río limpiamos? ¿Qué quebrada tiene prioridad? Tener la voluntad de prevenir es el primer paso, pero tener la inteligencia para saber dónde, cuándo y cómo, esa es la revolución. Y eso es lo que estamos implementando, predicando, para que más gente conozca y se beneficie, y no solamente esté en el lado pasivo de lo que queremos transformar la sociedad para bien. Siguiente. Pakistán, más de 202 muertos por las inundaciones de las últimas semanas. Siguiente. Río se desborda y causa daños en distritos de Llama y Querocoto, acá en la misma ciudad. Siguiente. De administradores de desastres, arquitectos de la residencia. Actualmente ustedes están aquí, el sistema está aquí. Es costoso, es opaco, es ineficiente, es generador de incertidumbre. La municipalidad y el gobierno regional son así, por eso es que hay tantos muertos y cada vez se ve en la televisión esta realidad. Que muere gente, que se destruye infraestructura, pero nosotros con nuestra doctrina pasamos a ser rentables, pasamos a ser transparentes, estratégicos y generadores de certeza. Nosotros elegimos estar acá y dejamos este modelo actual que es reactivo. Siguiente. El primer pilar de mi doctrina, el principio de la anticipación, de la reacción a la proactividad. Esperar el desastre, pasamos a anticipar la vulnerabilidad. Ahora, ¿cómo podemos conocer más? En el libro les explico y ahí me pueden escribir y podemos implementar todo. Siguiente. No, atrás. Ese es el pilar 2, el dato como activo estratégico. Adelante, adelante. Adelante. El dato como activo estratégico. No tengo tiempo para explicarles porque acá podríamos pasarnos horas hablando de este tema tan apasionante, pero les digo que el modelo actual son decisiones por intuición, basadas en presión política, asignación histórica. El modelo nuevo es, el dato se convierte en el activo más valioso para dirigir la inversión. La información fragmentada, con nuestro sistema es inversión justificada. ¿Cuál es el problema actual? Es la incertidumbre, el miedo. Pero con nuestro sistema pasamos a la certeza. Siguiente. El pilar 3, la transparencia radical. 4. Siguiente. La inversión inteligente versus el gasto masivo. Siguiente. ¿Cuál es nuestra doctrina? Se basa en esta ley fundamental. Impacto es igual a amenaza por la vulnerabilidad. Para resolver estos problemas requerimos una mentalidad nueva. Actualmente tenemos estos problemas porque tenemos una mentalidad del siglo XX, pero nosotros estamos liderando la mentalidad del siglo XXI, es decir, una mentalidad vanguardista, innovadora, que no tenemos actualmente. Eso nos diferencia a los líderes, que creamos
unas nuevas formas de pensar, de entender el mundo. Siguiente. Así era el mundo antes, miren. Antes creíamos que nosotros éramos el centro del universo. Y así creíamos por siglos, pero estábamos completamente equivocados. ¿Cómo es ahora? Siguiente. Nosotros sabemos ahora que nuestro universo es casi infinito, incluso que existen multiversos y que estamos dando alrededor del Sol con otros planetas como Saturno, Mercurio. ¿Siguiente? Entonces, pasamos de la superstición a la ciencia. Si tú aplicas mi libro, pasas de cómo era antes el mundo, antes de Newton, en un universo caótico, impredecible, pasamos a la proactividad, pasamos a gobernar de una forma inteligente. Si tú lo aplicas, si tú no lo aplicas, vas a seguir en lo antiguo. Entonces, eso ya depende de ti. Pero yo ya estoy en el lado de la gestión inteligente y vamos a implementar a todas las municipalidades que se quieran unir a nivel local, regional y a nivel internacional. ¿Siguiente? La anatomía del cambio de paradigma. Acá les muestro una analogía con cómo era el mundo antes de Newton y cómo es el mundo después de Newton. Siguiente. El nuevo poder, el nuevo lenguaje, el cálculo. Newton nos dio el cálculo, inventó el cálculo, nosotros inventamos el análisis de datos y la plataforma de riesgo, la predicción, la anticipación. ¿Siguiente? El resultado final, la ingeniería de la resiliencia social y económica. Esa se basa en la gestión por la crisis y la gobernanza. ¿Siguiente? Entonces, Newton le dio al mundo la capacidad de predecir el movimiento. Nosotros le damos al Estado, a la empresa, ¿qué le damos? La capacidad de predecir y prevenir sus colapsos. Esa capacidad maravillosa de los dioses te damos, si tú quieres aplicarla, y los que quieran aplicarla. ¿Siguiente? Ahora la pregunta es, pero doctor, ¿cómo aplico esta ciencia en el mundo real? ¿Se necesita un poder de cálculo sobrehumano? Sí, es cierto, se necesita un poder de cálculo sobrehumano. Nuestra mente tan pequeña no da para eso. Por eso en el libro ahí les explico cómo tú puedes aplicarlo en tu empresa y también les doy mi contacto para poder gestionarlo y poder ver qué podemos hacer en tu organización, en tu realidad. ¿Siguiente? Entonces estamos en la próxima frontera, la inteligencia artificial física cívica. Estamos construyendo esta nueva dashboard de alertas a imagen y semejanza de esta compañía, la más valiosa del mundo, que está impulsando la próxima revolución. Esto no tengo tiempo para explicar, esto podríamos hablar horas de este tema tan apasionante, pero en el libro ahí les explico mucho más a profundidad qué significa esto y por qué esta realmente es la nueva mina de oro del mundo. Siguiente. Esta es rápidamente nuestra arquitectura, gemelo digital, agente y aprendizaje. Siguiente. Cómo funciona, cómo se aplica a la empresa. Es el instrumento que hace esta ciencia una realidad, porque esta es la primera plataforma que puede ejecutar el ciclo completo de la inteligencia para un gobierno, para una empresa, para una municipalidad, para una autoridad nacional, para todos. En resumen, es una revolución. Y para primero hay que transformar nuestra forma de pensar. Si yo cambio mi forma de pensar y de ser, me uno a la revolución, así como nos unimos a la revolución industrial. Siguiente. Entonces, NVIDIA, ExxonMobil, siguiente. Estamos construyendo el futuro de las comunidades. Siguiente. Vamos a potenciar la política. Siguiente. Miami Physical AI no va a reemplazar el liderazgo, lo empodera, lo hace crecer. Siguiente. No es política, como les decía, es el sistema operativo sobre el cual se ejecuta una política honesta y una gobernanza eficaz. Si no implementamos esto, la política va a ser como es ahora: corrupción e impunidad. Pero los que la implementen van a avanzar al siguiente paso y va a haber mucha transparencia, mucha honestidad. Porque los sistemas son perfectos, la matemática es perfecta. El ser humano es el imperfecto. Nosotros que no podemos comprender la belleza de los números, la belleza del universo. Porque el lenguaje del universo es los números, son las matemáticas. Siguiente. Entonces, esto ya empezó. Siguiente. Acá les muestro fotos, siguiente, de la gestión de riesgo. Esta es una foto del centro de mando que hemos implementado. Siguiente. Siguiente. El reporte de inteligencia de riesgo, la gobernanza predictiva en acción. Siguiente. Fotos con el gobernador regional. Siguiente. Fotos con... Siguiente.
con el congresista de la República, Luis Picón, con el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, siguiente, con el director ejecutivo de Unirred, también que tenemos una alianza estratégica con él, siguiente, con el doctor Aquino, que es el presidente del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el gran economista de Ansen, que es de la UPC, siguiente. Entonces, como les decía, lo que un gobierno debe gestionar es la vulnerabilidad, todo lo demás es llegar tarde. Con nuestro sistema lo estamos implementando y estamos demostrando que sí funciona. ¿Siguiente? ¿Ahí? ¿Siguiente? Entonces, la única forma lógica, inteligente y responsable de reducir el impacto es reduciendo la vulnerabilidad. Ese es el camino que yo les digo que así debe ser. ¿Siguiente? Una herramienta simple, universal, que transforma la gestión de un arte oscuro basado en la reacción y la intuición en una ciencia. En la ciencia de la resiliencia, que es una disciplina basada en el cálculo y la anticipación. En resumen, nos evolucionamos al mundo de la certeza, de las matemáticas, que eso realmente es lo que nos da certeza y es perfecto. ¿Siguiente? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? El nacimiento de esta nueva ciencia. ¿Y cómo lo aplico? En el libro ahí les enseño cómo aplicar en tu empresa, porque si tú no estás aplicando estas tecnologías innovadoras, en el futuro es probable que tengas problemas. Vas a perder competitividad, vas a perder productividad. Entonces hay que prepararnos para el futuro. Este año, el próximo año, estamos en plena transición. ¿Sí? El arte oscuro de la gestión de crisis, pasamos a la ciencia de la resiliencia. Este es un tema apasionante. ¿Cómo pasamos de que un método sea improvisado a que un método sea sistemático, sea replicable? ¿Cómo pasamos de la fuente de decisión que es por intuición, por presión, por opinión? Pasamos a datos, a métricas, en evidencia. ¿Siguiente? Entonces, estamos enseñando una nueva y más poderosa disciplina de gobierno. Eso es realmente lo que es. ¿Siguiente? La incertidumbre en certeza, la prevención efectiva, la gestión inteligente. Este es un tema fascinante, pero no tengo el tiempo para poder hablar de todo esto. ¿Siguiente? Estamos construyendo los cimientos del rascacielos. El edificio el rascacielos más alto del mundo, demoró un año. Los cimientos están puestos para que podamos construir hacia arriba. ¿Siguiente? También con la Universidad Nacional queremos implementar un observatorio. ¿Siguiente? Para poder, el laboratorio de generación de datos sintéticos para la resiliencia física. Sería de gran prestigio si esta universidad lo implementa. Siguiente. ¿Cuál es la hoja de ruta? Estamos en la fundación. La primera revolución del cálculo generativo. Nos inspiramos en esta compañía de Oracle. También nos inspiramos en Search AI. Anterior. Nos inspiramos en Search AI. Anterior. Adelante. Atrás. Ahí. Nos inspiramos en la Realison de Oracle, nos inspiramos en Elon Musk y Jeff Bezos, que usaron la tecnología para adelantarse décadas. Es decir, fueron visionarios. Eso es lo que son, por eso es que están donde están. Nos inspiramos en Edwin Chen de Search AI, porque la inteligencia artificial es el presente. Si yo no la aplico, otros la van a aplicar y me van a dejar muy por detrás. Entonces, quien adopta primero es el que lidera, es el que gobierna, el que pone las reglas. Y los demás tienen que seguir lo que ya está implementado. Así de sencillo y fácil. Siguiente. Entonces, ¿qué significa para Cajamarca? ¿Qué significa para ti? Significa que vas a poder predecir ventas y demanda. Significa que vas a poder automatizar procesos administrativos. Significa que vas a optimizar la logística y el transporte. Significa que vas a poder usar inteligencia predictiva en el agua, en el clima, en la energía. Entonces, conclusión. Esta nueva tecnología puede transformar tus operaciones aquí y ahora. Pero depende si tú quieres, si no le tienes miedo. Si le tienes miedo, simplemente
no la vas a aplicar, no la vas a entender, pero si tú la amas, vas a poder avanzar comparado a los que no la entienden ni la saben aplicar. Y yo te enseño, yo te ayudo, pero déjate ayudar. Si no, no vas a poder aplicar. Yo te ayudo y yo te guío en este mundo tan increíble y tan maravilloso. ¿Siguiente? Entonces, ¿qué significa, como les decía, transformar tus operaciones aquí y ahora? Y si tú no tienes empresa, también puedes crear una empresa que tenga como núcleo esta nueva tecnología innovadora. ¿Siguiente? Entonces, nosotros somos los constructores del índice de la realidad física, del índice universal de la realidad física. Capturamos y modelamos datos reales de agua, de clima, de la energía y del transporte. Y eso es lo que hacemos. Estamos creando la infraestructura soberana de todo un país, no de un pueblito, sino de todo un país y después de América Latina. Y de ahí probablemente fuera de nuestra región del mundo. ¿Qué estamos haciendo? Sistema de monitoreo en vivo, estatus más alertas por Telegram. Esto significa que si mi infraestructura se cae, recibo una alerta inmediata. Es decir, si mañana tu empresa puede recibir lo mismo para ventas, inventario final. Pero hay que aplicar. Entonces yo te ayudo, yo te guío, pero déjate ayudar, déjate apoyar para que puedas liderar, no solamente seguir. Por eso yo le animo a Juan también a que lideremos. Y no solamente seamos simples seguidores, que creemos doctrina, que seamos líderes de pensamiento, como el gran Sir Isaac Newton y los grandes líderes de la historia. ¿Siguiente? Entonces, el momento es ahora, no es mañana. La inteligencia artificial no reemplaza negocios, sino los multiplica. Esta región podría ser pionera en adoptar estas tecnologías. Por eso, desde la Cámara hemos empezado este viaje. El poder está impredecir el futuro, no está el futuro, el poder en predecir el futuro, sino que se lo puede construir con datos. Si tú quieres, si no quieres, pues sencillamente vas a ser un seguidor más y no vas a liderar, no vas a crecer. ¿Siguiente? Entonces, esta es la tercera fase, la gobernanza autónoma, la revolución del pensamiento. Eso ya es increíble, ya no pueden ni imaginar lo que es eso. Siguiente. Entonces la oportunidad es esta. Yo llamo a los líderes o a los que quieren ser líderes, porque no todos estamos llamados, no todos tenemos esa capacidad. ¿Quién debería liderar este cambio? Gerentes, alcaldes, funcionarios, que no esperan sino deben construir el futuro. A eso estamos llamados, a construirlo. ¿Siguiente? Entonces, siguiente por favor. Entonces ahí está el título del libro. Los que quieran, por favor me pueden decir para ponerles una dedicatoria y poderles darle mi tarjeta, para poder tener una relación personal y para poder guiarlos y no se queden ciegos ante esta realidad que estamos presenciando. Siguiente. Siguiente, por favor. O para abajo. Bueno, ya que estamos llegando al final, entonces muchas gracias por su atención. ¿Okay? Cualquier consulta y pregunta, escríbanme para poder apoyarlos, para poder comprender y para poder lidiar. Cualquier pregunta, por favor, estamos disponibles para cualquier pregunta acerca de este tema. Yo sé que es un tema innovador, es un tema vanguardista, de frontera, pero para eso estamos, para poder liderar el mundo con temas de vanguardia. ¿Alguna pregunta alguien tiene?